en los libros históricos tenían varias citas que leer, ¿sí? Así es, licenciada. Bueno, quiero oír comentarios, porfa, de esas citas que captaron. Capítulo 9, ¿verdad, licenciada? Fueron varias citas y todas estaban conectadas. Así es que no tienen que darme cita por cita, sino que ver la conexión si la lograron ver primero. Lograron ver la conexión que iba en todas esas citas que les di el hilo. Esa era la finalidad de esas citas. Y ustedes encontraran el hilo conductor de todas las citas y que den la clave teológica de esas citas. Samuel y con Reyes, ¿verdad? ¿Cómo? Y Samuel y con Reyes, digo, ¿verdad? La parte de jueces con Samuel y con Reyes. Sí, eran las citas que les di. ¿Alguien encontró algo que me pueda compartir? Por favor, acuérdense que el tiempo vuela. ¿Nadie? Ay, Dios. Que manda licenciada, perdón, acabo de entrar. Que les dejé en libros históricos la lectura de varias citas. Y la Sí. finalidad era que ustedes encontraran el hilo conductor y dieran su interpretación de todas esas juntas. O sea, es un comentario que tienen que dar de lo que leyeron, de todas las citas que leyeron, ayudados con las notas de pie de página. Sí, Bueno, Julita, a ver, mire, licenciada, yo leí todas las las citas, citas. Ajá, esperando en el Señor poder haber comprendido ese hilo conductor, ¿verdad? ajá. En realidad lo que aseveran las citas es que, y los pie de página es que el reinado para Israel es solo de Dios, ¿verdad? Muy Aunque Él sí bien. ha estado acompañando todo en todo tiempo, ¿verdad? Él es el Dios de Israel, ¿verdad? Que definitivamente por la cuestión de que hubo otros imperios que le rodeaban, ellos querían tener un rey, ¿verdad? Ellos ya lo tenían. Entonces fue donde empieza ahí, como dice usted, el antecedente, como Abimelech en Jueces, ¿verdad? Que fue pues prácticamente alguien que, hijo de un juez, ¿verdad? Que Y que no fue juez, él no fue no fue juez. juez. A Muy cabal en bien. pie de página dice que él no fue juez ni fue rey de Israel, sino que él fue nombrado, pero por el pueblo de su mamá, permítame, licenciada, por aquí está, pero dice que él fue elegido rey de los cananeos de Siquem, ¿verdad? Entonces, porque él vivía en otra región distinta, pero como él conspiró ahí para poder ser rey, hizo una matanza de sus hermanos, ¿verdad? Entonces, prácticamente como ese reinado, pues no es nombrado por Dios, ¿verdad? Sino que fue por los hombres y se hizo como ahí ¿cómo se llama? Una mala acción, pues ese reino fracasó definitivamente, ¿verdad? Y dice también aquí el pie de página que Dios es el que, para Israel, pues el que elige al rey. Después ya entra la parte de Samuel, el profeta Samuel, en el que pues el pueblo, como él ya era juez, último juez y profeta, ¿verdad, licenciada? Entonces el pueblo, como se acercaba a él para consultarle y guiarle, entonces le empezaron a pedir un rey, aunque él pues les hacía ver que el Señor es el rey de Israel y no estaba de acuerdo, pero como era el profeta y el juez, pues él tenía esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Esa cercanía. Y prácticamente el Señor, pues definitivamente sería el rey de Israel, pues cómo era que los hombres pedían esto, pero aún así, pues accedió y siempre por intermedio del profeta Samuel, pues Dios le guía quién va a ser el rey de Israel, ¿verdad? Fue por elección del Señor y fue donde pues él escogió a Esaú, ¿verdad? Y quien fue pues a través A Esaú, no, a no, Saúl. a Saúl, perdón, es que me ¿Mm? equivoqué, licenciado, Saúl. Disculpe hoy. No Y te pues apures. quien prácticamente a pesar de haber sido ungido por el Señor, pues siempre cayó en desobediencia, ¿verdad? Y en actuar mal eh, contra,
contra el Señor, ¿verdad? Porque él prácticamente hizo sacrificios, lo cual no le correspondía porque no era sacerdote. También Muy él bien, muy hizo bien. otra desobediencia que fue que había un botín que él se lo quedaron, ¿verdad? En lugar de ofrecerlo como había sido la promesa al Señor. Entonces, ya él no siguió los lineamientos, aunque según él sí, ¿verdad? Porque había ido a hacer la guerra y había ido a donde el Señor le dijo, pero no le obedeció, ¿verdad? Entonces dice que... El tema ahí, Julita, es que su falta fue ante Dios mismo, porque su falta fue religiosa. O sea, cuando él hizo algo que no le correspondía porque no era sacerdote, su falta fue contra Dios mismo. ¿Me entiende? Y luego cuando se queda con el botín, que también estaba legislado en Levíticos que no debía hacerlo porque ellos no peleaban para quitar a las mujeres ni quedarse como lo hacían otros pueblos. Entonces, cuando él lo hace, y aunque lo hace con buenos propósitos, pero las formas como él falla es una falla o un pecado contra Dios mismo. ¿Se acuerdan? Eso es lo que dice el Evangelio, cuando dice, todos los pecados se pueden perdonar, menos el que se hace ante el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, porque es cuando yo, ante Dios, yo pues tomo la decisión de hacer lo que a mí me parece y no lo que Dios quiere. O sea, yo puedo fallar como humano en muchas cosas, pero es una falla con los hombres, con la humanidad. Pero el caso de Saúl peca contra Dios. No sé si les queda claro eso. Sí, ¿Sí les queda? sí, es una desobediencia muy grave, ¿verdad, Pero no licenciada? es una desobediencia, es como dijera yo, es como una soberbia, es como es un acto contra Dios mismo. Oh, soberbia. Ya como que él tenía su forma de proceder, tenía su forma de hacer las cosas. Yo también leí las lecturas y como no tenía mala intención, ¿será? O lo que dice usted era decidía él por sí mismo, él Sí, es que decidía él por sí mismo. O sea, han visto en los libros de la sabiduría que el mayor, que la clave de la sabiduría es el temor de Dios. Ahí ven ustedes el sí, hilo sí, conductor. Sí, Entonces, sí, sí. Saúl no tiene ese temor. Él decide por sus propios, pues, sus propias decisiones Criterios. desde su inteligencia y las circunstancias que ve, él decide. No tiene ese temor. sí, Ese es el punto clave, ¿verdad? Porque si tenía- ustedes consideran a Saúl con David, hizo peores cosas David, Sí, pero sí, sí. David fallaba como humano entre humanos. Cuando se trataba de Dios, él hasta se desnudó para bailar delante del arca, siendo él el rey, hizo de bufón delante del arca. Entonces, ahí es donde ustedes, si alguna vez han estado confundidas por qué Jesús, hijo de David, y por qué Saúl, que no hizo cosas tan serias, porque le quitan, pues, como quien dice, la monarquía. Sí, ¿Sí, sí. sí lo captan? Sí, y licenciada. ahorita mejor. Sí. Cabal. Sí, Es pues el- nos ilumina ahí. Que mándalo a ti, no se le oye. Samuel es el que nombra a Saúl, como usted nos dice que Saúl es el que comete todas estas atrocidades. Pues no son atrocidades, realmente lo que hace es que él no tiene ese temor y respeto de Dios y entonces él decide por sus propios, como quien dice, como dice el dicho, por sus propias pistolas, ¿verdad? Él hace las cosas como a él se le ocurre. Es cuando nosotros hablamos de los gobernantes también, ¿verdad, licenciada? Sí, Que ellos así es. diosan y entonces creen que ellos tienen todo el poder y toman decisiones sin que les importe realmente, a su beneficio realmente, Claro. no, ¿verdad? Que Eso eso es no lo es diosa, dice uno, porque ya no tiene temor de Dios, ¿verdad?
Y es ahora, por ejemplo, esa palabra que se usa del empoderamiento, es algo parecido. Ya las personas ya están empoderadas, ya tienen ese poder, esa fuerza para hacer las cosas como quieran hacer. Es lo mismo, se pone al margen el temor de Dios. O sea, es una presencia ignorada. Dios es una presencia ignorada, está al margen. Yo sí no entiendo empoderamiento como eso, fíjese. Bueno, Solo pero esa es la palabra, o sea, la etimología de la palabra es esa. que es asumir el valor que uno tiene como hijo de Dios, ¿verdad? El valor que uno tiene. Así es como yo lo he aprendido y le digo años de estudiar empoderamiento de la mujer, empoderamiento de las personas, ¿verdad? Entonces es que las personas asuman el poder como ser humano que tienen, que Dios les ha dado, ¿verdad? Pero Lo que Dios ha dado es la dignidad. Él da esa, la dignidad, o sea, y da la administración, porque dice enseñoría al hombre para que administre su creación, pero él es el Señor. El poderoso, el que tiene poder es él. O sea, y uno pues administra y falla, y vemos a David que falla y todo lo que ustedes quieran, pero teniendo claro quién es, ahí sí que quién es cada cual, ¿verdad? Él es el Señor y nosotros somos pues su creación, ¿verdad? Amada por él, que nos dignifica, que nos enseñoría, porque en la Biblia no existe tanto la palabra empoderamiento, sí existe la palabra enseñoría, o sea, lo hace Señor de la creación, pero dándole lugar al verdadero creador. Cuando le dice, pues, dominad la tierra, pues, todo eso. Pero bueno, ya saben ustedes que también las palabras migran. Entonces, las palabras también van teniendo otras interpretaciones, ¿verdad? Entonces, el punto es conocerlas y entenderlas realmente, porque vean ustedes, por ejemplo, el aborto no se dice que es un asesinato, se dice que es un cese de un proceso. El proceso se paró, o sea, eso es un aborto, parar un proceso. Y no pues eso no es. Entonces ya ven ustedes cómo las palabras, o por ejemplo, la eutanasia, ¿qué es la eutanasia? Pues es que muera con una calidad de vida. Si ya se quiere morir, que se muera pues con calidad de vida. Pues es que ahí ya, entonces ahí entramos con un empoderamiento que no tenemos, porque no lo tenemos. Tenemos la dignidad de ser hijos de Dios y la vida se la reconocemos a Dios, porque la da. Entonces, pero eso es una migración de palabras y nosotros tenemos que ir captando todo eso, ¿verdad? Entonces, a ver, había ahí una especie de parábola. ¿Alguien leyó esa parábola que había ahí? Sí, la que dice Jotán, Ajá, dice, escuchadme, señores de Siquén, y que Dios os escuche. Los árboles se propusieron ungir a uno como su rey. ajá. Dijeron al olivo, sé tú nuestro rey. Le respondió el olivo, voy a renunciar a mi aceite con el que son honrados los dioses y los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera, ven tú, reina sobre nosotros. Le respondió la higuera, voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. Le respondió la vid, voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Todos los árboles dijeron a la zarza, ven tú, reina sobre nosotros. La zarza respondió a los árboles, si con sinceridad venís a ungirme a mí para reinar sobre vosotros, llegad y cobijaos a mi sombra. Y si no es así, brote fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Muy bien, Minor. A ver, ¿y cuál es esa parábola?
tiene una enseñanza. Es una fábula, una parábola, pero tiene una rica enseñanza que está antes de la monarquía. ¿Qué es lo que está sintetizando ya eso? Y es cuando Jesús dice, el que tiene oídos, que oiga, y el que tiene ojos, que mire. ¿Qué es lo que está diciendo esa parábola? Está denunciando la corrupción, ¿verdad? Y la crueldad de Abimelech. Pero por un lado está hablando, ¿quiénes son los árboles? Pues son criaturas. Está poniendo una analogía entre el ser humano y los árboles. Todos somos creación. Pero entonces aquí ponen la analogía con un bosque, que el bosque tiene variedad de árboles, pero quieren uno que sea más importante que otro. Bueno, eso le está pasando a Israel. Todos son creación y todos son del pueblo de Dios, pero quieren uno que esté sobre ellos. ¿Y a quién van a elegir si eligen ellos? ¿A quién? La zarza, o sea, Pero ¿qué tenía la zarza? ¿Qué que es la dar? que va a destruir todos los árboles, que al final va a destruir todos los árboles, ¿verdad? No tiene nada que dar. El Porque olivo no tenía tiene el nada que dar. aceite, el olivo tenía su aceite, la higuera tenía sus higos, y la zarza, pues es un chiribisco. Dice, vengan a mi sombra y no tiene ni sombra. Cierto. Nada que perder y nada que dar tampoco, ¿verdad? Entonces, y sí mucho que destruir. Sí, Y sí, además es peligrosa. sí. Sí, Minor, más que peligrosa. Pero vea entonces la ignorancia y el no saberse reconocer, porque tanto la higuera como el olivo se reconocen lo que Dios ha hecho en ellos y lo que tienen como valor. No necesitan ponerse por encima de ningún árbol. Entonces, fíjense que esa fábula, esa metáfora, está diciendo qué necedad la del pueblo de querer tener un rey y que haya uno que esté por encima de todos y al final, ¿qué es lo que les va a pasar? Pues justamente lo que les pasa al final. Al final fue eso, la destrucción absoluta donde lo pierden todo. Entonces, fíjense que ahí está, fíjense que lo que es el preámbulo, porque esto sería como el preámbulo, antes de que realmente Samuel unja, y está entre jueces y Samuel, ¿verdad? Y entonces ustedes ven que es como la puerta que se abre ante una necedad humana. No es necesario, pero bueno, al final, dice Dios a Samuel, bueno, al final no te están pues rechazando a ti, sino lo están haciendo conmigo. Es a mí que no me quieren como señor de ellos, ¿verdad? Si se fijan, si lo captan, Sí. Sí, sí, licenciada. ¿alguien Ahora más sí. quisiera por ahí añadir algo a eso? Em, ¿No? ¿Suficiente? Bueno. quizá licenciada, solo que esto de nuevo parte de la experiencia de vida, ¿verdad? Porque Yotán había sido el último único, creo, sobreviviente de todas las atrocidades de Abimelech, de donde Siquén creo que era, ¿verdad? Era sí. Sí, creo que era el único sobreviviente. Entonces, él llega y denuncia eso a través de esa parábola porque él lo había vivido, o sea, fue su experiencia de vida. Se fija muy bien, Loti, se fija cómo parte la sabiduría como parte de la propia realidad de vida. Ahí vamos encontrando el hilo conductor que pareciera, si lo leemos nada más así, sin poner el texto en el contexto, no le encontramos todas esas conexiones. ¿Sí van captando eso? ¿Cómo vamos encontrando todas esas conexiones? Bueno. Sí. Ok, luego hay más citas. A ver, lo demás ya no quiero que me lo lean, solo que me den un poco lo que ustedes captaron de las demás citas de Samuel y de finales de Samuel también, Reyes. ¿Tienen alguna idea? Sí, licenciada, yo lo que pude entender es que pues como que el pueblo siempre cae en idolatría. Ujú. em, y
digamos, el Señor, digamos, llama a juicio al pueblo por su infidelidad al pacto en el Sinaí, ¿verdad? Sí, Y entonces de acá es que, digamos, vienen los sucesivos jueces que el Señor, digamos, nombraba para que fueran a libertar al pueblo, pero después de un tiempo el pueblo se volvía a pervertir nuevamente, volvía a fallar al Señor y nuevamente había que nombrar otro eh, juez. un juez y hasta que luego pasa a la parte de la monarquía. Ajá. De Samuel. Ajá, en donde digamos, se supone que ya al tener un rey, pues el pueblo ya tiene lo que quiere. Sin embargo, los reyes también se portan mal, tal y como el Señor se lo había dicho a Samuel. Y entonces es necesario pues también hacerle un juicio a los reyes, ¿no? Ujú. Y lo que me llamó mucho la atención era que digamos, al rey David se le tomaba como un criterio para juzgar a todos los demás reyes, eh, tanto en el norte como en el sur, ¿verdad? Ah, sí. ¿Qué más? ¿Pero qué pasaba ahí? Minor, se fue. Acá es, Muy bien, hasta ahí muy bien, pero continúa. No se queda ahí. ¿Qué pasa? David es visto como prototipo por, por, de su- Jesús. por su temor a Dios. Fíjense que el tener temor de Dios no significa que él esté exento de todos los errores que comete. Sin embargo, prevalece el temor de Dios, porque cuando él se da cuenta de sus errores, y tenemos, bueno, más adelante todavía no estamos por ahí, porque ahorita estamos todavía primero y segundo Samuel, que era lo que tenían ustedes que leer. Entonces, pero ahí hay un ejemplo de David, no sé si lo leyeron, que les di citas así brincaditas, pero que llevan el hilo, con Semei, ¿no? ¿No leyeron eso? Sí, Donde fue, David aconseja a su hijo Salomón. Ajá, pero primero pasa algo antes, no aconseja, le da el testamento. David se Aquí está dice muriendo. advirtió a su hijo. David se está muriendo y da su testamento a Salomón. No es un consejo, es su testamento. O sea, Aquí David se dice está muriendo. advirtió. Sí, ¿Cómo? advirtió a su hijo. Dice advirtió a su hijo Salomón. Yo me voy por el camino de todos. Dice, debes hacerte fuerte y ser valiente. Guarda las disposiciones del Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus leyes y mandamientos. Eso, así como Pero, está pero escrito. lo que pasa es que me está sacando ese texto de contexto, porque antes de eso hay otras citas que yo les di. Para leer esa, tenían que leer otras y poder entender esa. Y ahí se dan ¿Cuál? cuenta, ahí se dan Los de cuenta que no Samuel. es una advertencia. ¿Qué manda? Los de siempre en Samuel, licenciada. Sí, las citas que les di. Sí. No, Se no me, las. se me ¿Cómo? es que quien sale y sale a maltratar al rey, Exacto. lo empieza a insultar y bueno, y le tiraba piedras, que eso es lo peor que puede Bueno, haber. pero hay que poner eso en contexto. ¿Qué está pasando con David? Ahora resulta que su hijo Absalón le quiere que, o sea, lo que Ay, está dicho en la fábula es lo que está pasando. Sí, Saúl es el primer rey y sin embargo no tiene temor de Dios y le es quitada la sí, monarquía. Y sí. estando todavía siendo rey Saúl, Samuel pues unge a David. Pero fíjense,
Sí. Fíjense que no, David no empieza a reinar inmediatamente porque está Saúl. Entonces, pero entra toda esa historia de Saúl, de la cólera de Saúl, porque todo tiene que ver con la muerte de Goliat. Okay. Entonces, él empieza a sentir envidia, empieza a sentir cólera, y David quería mucho a Saúl y sobre todo a su hijo Jonatán, que eran muy amigos. Fíjense cómo tiene uno que entrar en contexto para saber de qué está hablando el texto. Pero de pronto, a ver, Rosana, entonces, ¿qué pasa? Absalón, que es hijo de David. Absalón quiere ser rey y quiere darle golpe de estado a David. Sí, sí, sí. Y él está muy triste, David, de que su propio hijo quiere matarlo. Y quiere matarlo en una guerra, o sea, quiere enfrentarlo. Entonces David, para no pelear contra su hijo, pues renuncia y se va. Y ahí aparece entonces Semei. Sí. Semei, por eso es que lo insultaba, porque dijo que estaba usurpando el reinado, ¿verdad? Entonces, de Saúl, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, primero lo insulta y después como que doble, ya cuando estaba muriendo y cuando los acompañan en la salida, ay, vamos a ver, del Jordán, ¿verdad? En camino del Jordán o eh, da, cambia su forma de pensar Semei y entonces... No. Ahí sí, pero no. O sea, ahí adelanté perdió, mucho. no, perdió el hilo conductor. O sea, Sí. Semei es partidario de Saúl, forma parte de la misma tribu. Fíjense Sí. por qué les puse eso, porque eso no está continuado. Entran muchos nombres y muchas historias después. Sin embargo, el hilo conductor va hasta el testamento de David. Entonces, pero uno tiene que leer con atención y fijarse los nombres para saber qué está pasando. Entonces, Semei es de la tribu de Saúl y es partidario de Saúl. David está huyendo prácticamente para no enfrentarse a su hijo Absalón. Entonces viene Semei, que es partidario de Saúl, y lo empieza a insultar. Y ustedes saben que la lapidación es una manera de matar. Entonces él quiere matarlo con piedras, ¿verdad? Porque esa es la lapidación, insultándolo. Pero David también lleva a un miembro de él, un seguidor de él, y le dice, ¿me das permiso para matar a ese perro que te está insultando? Y entonces David dice, no, porque Dios ha permitido que él me esté tratando de esa manera. Aquí es donde yo les hablo del tema de temor que David tiene de Dios. Igual, más adelante va a encontrar a Saúl y tiene toda la posibilidad de matarlo, porque Saúl lo quiere matar. Y él dice, no puedo quitarle la vida a un ungido del Señor. Ahí es donde ustedes tienen que ir viendo el temor de Dios, cómo se va reflejando en la persona de David. David comete cantidad de errores, pero prevalece el temor a Dios. Y eso el texto lo hace ver. Bueno, entonces Semei lo insulta y todo, y el criado de David dice que lo puede matar, ¿verdad? Degollar, matar, y entonces David dice que no, que esto Dios lo ha permitido y que realmente es la voluntad de Dios que lo trate de así y que él se va, porque él va dolorido, David va dolorido, él se humilla ante Dios y dice, bueno, si esto lo permite Dios, pues así queda. Pero luego hay varios capítulos ahí, hay más historia, que si ustedes tenían, pues lo lógico es que uno lo siga leyendo hasta llegar al otro para entender el contexto. Lo que pasó fue es que en esa persecución que Absalón tiene para ir a matar a David, resulta que queda enredado entre las ramas de un árbol y muere degollado. Entonces, pues obviamente ya ahí no tenía David ya ningún opositor. Entonces sigue con su reinado y se le vuelve a aparecer Semei. Porque entonces ahora dijo, bueno, metí la pata porque ahora
Este ya Sí. no tiene, ¿verdad? Y ahora entonces viene y dice, perdóname y que no sé Así. cuánto, y le pide se humilla ante David. Y David, muy misericordiosamente, le dice que lo perdona y le asegura que mientras él viva, No lo mata. no lo mata. Ujú. Y luego ya entonces, ya llega al final. Hay otros pasajes ahí. ¿Y qué es lo que pasa al final? Que él le dice a su hijo que lo mate. Que lo mate cuando ya. Él le Salomón. dice a su hijo en el testamento, al que no me puedes dejar vivo, esa se me... Entonces se dan cuenta, pero ¿qué es lo que ustedes tienen que descubrir ahí? Que dentro de los textos hay un hilo conductor que no necesariamente va al capítulo siguiente o al versículo siguiente. Y entonces aquí estamos viendo una pedagogía o una clave de lectura para leer la Sagrada Escritura. Uno no puede sacar el texto de contexto. ¿Por qué? Claro, uno puede decir, ahí dice que David le está dando pues como instrucciones a Salomón. Bueno, sí, sí, son instrucciones, pero si uno lee esas instrucciones es el testamento, ¿verdad? Y uno conecta con un personaje que tuvo una postura ambivalente con David, y pues al final no se trata de que David aquí entonces sea un hombre rencoroso, resentido, realmente nunca lo perdonó, realmente nunca lo perdonó. Sí. Porque solo le digo que, pero tampoco le mintió, porque era hasta que él se muriera que lo iba a hacer, y no lo iba a hacer él, sino lo iba a hacer su hijo. Entonces, es interesante ver cómo uno en la escritura, pues, si usted dice, este no es libro de sabiduría, estos se llaman libros históricos, y está viendo usted la historia de un ungido del Señor, pero que el ser ungido no lo hace exento de su humanidad. Entonces, se dan cuenta ustedes cómo van todos esos procesos. Pero entonces, ¿cómo entra ahí el temor de Dios? Pues el temor de Dios entra en circunstancias de la vida muy importantes. Volvemos otra vez lo que decía Loti hace un rato. Es a partir de la vida. ¿Qué es lo que está pasando? David está viviendo un sufrimiento, un dolor grande porque no quiere matar a su hijo, pues, ni quiere que su hijo lo mate porque es su hijo. Entonces, es algo que le duele a él profundamente en las entrañas. Entonces, asume los insultos y todo como la voluntad de Dios. Él lo está reflexionando, lo está pensando, pero le da el lugar a Dios que tiene que tener. Algo que Saúl no hizo. Luego hay otras historias que entran ahí, que se va reflejando ese temor que David tiene hacia ese respeto, por decir así, a Dios. Ahí va entrando. Y luego vuelve él a tener otra vez la monarquía y se tiene otra postura, y David se porta indulgente, prometiéndole que no lo va a matar, y de hecho no lo mata. Pero luego vemos en el testamento, cuando ya va a morir David, que le pide a Salomón que lo mate, que no lo deje con vida. Entonces vemos ahí una condición humana que solamente es superada por la persona de Jesús, si ustedes se dan cuenta. Porque Jesús es el que dice desde la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando la misma gente ha dicho, cuando Pilatos dice, ¿quiere que mate a este inocente? Y se lava las manos, sí, y que la sangre de él caiga sobre nosotros y nuestra. Fíjense qué serio lo que está diciendo el pueblo. Y sin embargo, Jesús da un perdón que no le están pidiendo. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que retomar desde la historia de su propia vida, que para discernir la escritura y para que esta escritura yo la pueda encarnar, pues la persona de Jesús es realmente quien me capacita, quien me ilumina, quien me ayuda para poder llevar ese hilo conductor. Obviamente, yo tengo que tener el recurso de la lectura y entender que no puedo sacar el texto de contexto, porque si no, le hago decir al texto lo que el texto no está diciendo.
Yo creo que esto era, y Ujú. para terminar, porque solo tenemos 4 minutos, quería que viéramos esto, del capítulo 24 del segundo Samuel, en relación al COVID. Pero fíjense lo que dice el texto, fíjese en la letra, no me va a dar tiempo de ver los comentarios de pie de página. Ustedes lo hacen, por favor. Y lo comenta primero Dios la semana entrante. El Segunda de Señor, Reyes. capítulo 24 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. El Señor, fíjese, el Señor volvió a encolerizarse, o sea, se fijan en las palabras, por favor, ¿Versículo qué? contra Israel e Capítulo 20. instigó. ¿Qué significa la palabra instigó? Segunda de Samuel. Estimuló, Ajá, Lo motivó. motivó, fíjense, De Samuel. instigó a David contra ellos. ¿Contra quién? Contra su pueblo, ¿verdad? Se encolarizó contra Israel e instigó a David contra ellos, o sea, contra Israel. ¿Y qué le dijo Dios a David? Ve a hacer el censo de Israel y Judá. El rey ordenó a Joab y a los oficiales del ejército que estaban con él: vayan a todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, a hacer el censo de la población para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab le respondió, oiga lo que respondió Joab: que el Señor tu Dios multiplique por 100 la población y que su majestad lo vea con sus propios ojos. ¿Pero qué pretende su majestad con este censo? La orden del rey se impuso, fíjese, ahí no hay una respuesta. La orden del rey se impuso al parecer a Joab de los oficiales del ejército y salieron de palacio para hacer el censo a la población. Pasaron el Jordán. Bueno, aquí ustedes pueden leer todos los lugares donde van haciendo el censo. Después en el versículo 10, después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y le dijo al Señor: he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo porque he hecho una locura. ¿Qué les parece ese versículo con el primero? Con el versículo 1. Bueno, no da tiempo que platiquen, pero porque ya nos queda 1 minuto y medio. Entonces, antes de que David se levantase por la mañana, llegó el profeta Gad, vidente, y entonces le dice a David que el Señor te propone 3 castigos por haber hecho el censo. Y entonces aquí está la peste, aquí está la guerra, y aquí está, ¿cuál era la otra? perdón divino. Ok, entonces, El hambre. Sí, el eso, el hambre. hambre. Ok. Quiero 7 años de hambre en su país. quiero que lean esto, por favor, porque tomando en cuenta el versículo 1, el versículo 10 y luego en el versículo 12 donde se le presenta lo que el profeta le dice a David. Entonces, y que ustedes, pero que se ayuden con las notas de pie de página para que ustedes puedan hacer una interpretación del texto. Queda 1 minuto, ¿me entendieron lo que les dije? Eso está en su agenda de trabajo. Y Sí, gracias, licenciada. Eli. Ujú. Licenciada. Ok. O sea, Entonces, es todo el 24, ¿verdad? sí. Pero ¿por qué lo manda a hacer un censo primero y luego lo castiga por hacerlo? Eso no hay que Por entender. favor, lea las Eso es- notas de pie de Eso página. es exactamente lo que quiere. Eso es lo que quiero que ustedes miren Que en la nota de pie de Las página contradicciones, y ¿verdad? no me lo interpreten a lo como ustedes piensan. Ahí está. Ya. Pero está Sí. diciendo una cosa y luego otra. Bueno, pues Vamos hay a que leer, leer, hay que licenciada. leer las notas de pie de página para interpretar.